Sabéis, el otro día estaba pensando precisamente una anécdota que me sucede a mí, y es que recuerdo muy bien que cuando íbamos a comer a casa de mi abuela, toda la familia, es verdad que jugábamos a las cartas y jugábamos a algunos juegos de mesa y demás, pero en la tele siempre había alguna película que captaba mi atención, porque siempre he sido muy cinéfilo. Es verdad que muchas de ellas eran de Disney, cosa que también me gusta bastante y que ya trataremos en algún momento, pero hay una que se me quedó clavada en la mente, y no es de Disney, aunque bueno, según cómo se mira ahora, pero esa película era En busca del arca perdida, la primera película de Indiana Jones. Desde su primera aparición en pantalla, la figura del arqueólogo Henry Walton Jones Jr., más conocido como Indy o Indiana Jones, se ha arraigado en la imaginación colectiva, y claro, esto en gran parte se debe a una fuerza invisible, omnipresente, pero que a veces incluso se pasa por alto. Y evidentemente esto es un canal de música, por lo tanto sí, estamos hablando de su banda sonora. Porque la banda sonora de Indiana Jones no es solo un acompañamiento per se, es un personaje más, es ese elemento narrativo que resulta crucial en algunos fragmentos de la película. Y claro, John Williams es un experto absoluto en conseguir estas cosas. Para comprender la magia de la música de Indiana Jones debemos remontarnos a principios de la década de los 80. Steven Spielberg une fuerzas con George Lucas y el compositor John Williams. Una triada que ya solo de nombrarla es que te genera un respeto absoluto, porque lo que han hecho estos tres señores por el cine, telita. El objetivo de aquel coloquio era bastante claro: reinventar las películas de aventuras, rindiendo un homenaje sólido a las series de los años 30 y 40 que tanto los habían cautivado en su juventud. Con esa premisa se necesitaba una melodía para ese nuevo héroe, una melodía que resonase con su espíritu y cautivase, por supuesto, al espectador. Y la historia se pone curiosa, porque detrás de Raiders March, la canción archiconocida de Indiana Jones, de la banda sonora de Indiana Jones, hay una historia bastante curiosa, o la marcha de los cazadores, como la queráis llamar. John Williams, en uno de sus tantos actos de brillantez creativa, que no son pocos, concibió inicialmente dos melodías distintas para el personaje de Indy. Las interpretó a piano para el propio Spielberg, quien, maravillado por el potencial de ambas, le sugirió usar ambas, y de esa ingeniosa función nació el icónico tema. Es una combinación majestuosa, porque claro, a día de hoy ya es un símbolo de la cultura no solo cinéfila, sino que se consiguió lo que se quería, que esa partitura se quedase en la cabeza de los espectadores que viesen la película, e incluso en la gente que no la vio. Es decir, esto pasó fronteras. Ese trabajo titánico le llevó a John Williams semanas, en las cuales pulió la sencilla melodía, cambiando notas para encontrar la forma musical precisa que le hiciera sonar inevitable. Poniéndonos con lo que es la composición per se, Raiders March está compuesta en do mayor, una elección que no es precisamente azarosa, porque en la teoría musical esta tonalidad está regida al carácter brillante, alegre, directo y que contribuye de manera colosal al heroísmo, optimismo y la épica que impregnan las películas. Aunque cuando se compuso lo que es la canción, todavía no se sabía cómo iba a ser el carácter de Indiana Jones, cosa que por otro lado también le dio bastante caché o bastantes características la actuación de Harrison Ford. O sea, esto es así. Esas cuerdas heroicas, esas trompetas tan triunfales, esas orquestaciones. Es que decidme en los comentarios si eso no es épico o no. De paso, suscríbete si quieres más música, por supuesto. Cuando en 1981 se estrena En busca del arca perdida, una de las críticas positivas más usuales se las lleva la banda sonora de Williams, que eso sí, no ganó el Oscar en aquel año porque se lo llevó Vangelis por Carros de Fuego. Otro tema que por supuesto pues traspasó al fin y al cabo lo que es incluso la película. Telita la competición, vaya dos obras maestras,
Claro, precisamente para hablar de la banda sonora también debemos conocer lo que es la figura de John Williams en sí, porque su figura es legendaria y la música que ha hecho para infinidad de películas no es simplemente un acompañamiento visual, sino que eleva todo un nivel inclusive más allá. El estilo del bueno de John Williams se caracteriza por una orquestación clásica y la influencia reconocida en grandes compositores con nombres propios como son por ejemplo Gustav Mahler o Johann Strauss, sobre todo dentro de un aspecto que resonará para lo que estamos tratando hoy, las marchas. Con todo esto pues evidentemente lo que son los ingredientes ya estaban, pero es que cuando hablamos de una unión tan fructífera a lo largo de la historia, una sin duda de las más exitosas que probablemente haya tenido Hollywood, que es la dupla Williams-Spielberg, sí que es cierto que todo esto suma aún muchísimo más, pero es que todavía no hemos dicho ni la mitad de las cosas que debemos decir. La música de Williams se fusiona perfectamente con el entorno y realza la emoción, el humor, la atmósfera de aventura y todo eso sin llegar a ser ni muchísimo menos abrumadora, aunque bueno, en la segunda película ya eso es otra cosa que luego compartiremos. Pero bueno, tenemos ejemplos en las partituras de Star Wars o de la lista de Schindler de películas que son verdaderamente abrumadoras dentro del buen concepto que se le puede sacar a la palabra. Pero una de las más desenfadadas y lúdicas, además de ese cierto tono de epicidad que comentábamos anteriormente, está por supuesto con Indy. Y hay una técnica por encima de cualquier otra a nivel cinéfilo que por supuesto se alza aquí, que es el leitmotiv musical. Un leitmotiv en términos musicales es un motivo recurrente asociado a un personaje, a un objeto, a un lugar, a una idea o a una emoción específica. Williams ha hecho de esta técnica un sello personal magnífico que no solo se desarrolla aquí, pero bueno, desarrolla un código propio para la composición al fin y al cabo. En la música de Indiana Jones no se lo toma como un mero acompañamiento, sino que más bien quiso hacer de ello una parte integral de la narración audiovisual, lo que se conoce como audiovisión, una percepción única e indivisible que se forma al combinar imagen y sonido. Y sé que estoy utilizando algunas terminologías que son un poquito extrañas, sobre todo si no te has metido de lleno en lo que es el tema de la composición y demás. Muchas de ellas yo las he ido aprendiendo con el tiempo, pero son siempre bastante interesantes y al fin y al cabo yo creo que se entiende más o menos por dónde van los tiros. Pero bueno, hablando de terminología rara, pues vamos a por otra. Lo digo porque la música de Williams es en las películas de Indy extradiegéticas, es decir, que su fuente no está presente en la narrativa de la película y los personajes no la escuchan, proviniendo de la más absoluta nada. Esto contrasta con el antónimo, que es la música diegética, que es parte de las películas y puede ser escuchada por los personajes. Véase como ejemplos a Elvis en esa aberración que es El reino de la calavera de cristal, o en el maravilloso inicio musical del Templo Maldito a ritmo de esa versión en cantonés de Anything Goes de Cole Porter. Que por cierto, si me preguntáis, El Templo Maldito es mi película favorita de Indiana Jones, pero si me preguntáis también es mi banda sonora favorita. Es que es una película maravillosa y es que para mí define la aventura al 100% porque tiene la película absolutamente de todo. Y tiene a tapón, por favor, tiene a tapón. La cuestión por la que es mi banda sonora favorita de la saga reside en que encontramos momentos de tensión, de diversión y una utilización fantástica a nivel orquestal, utilizando recurrentemente la técnica del Mickey Mousing, la cual consiste en seguir de manera detallada los movimientos o acciones físicas que se ven en pantalla. Todo, por supuesto, a través de la música. Y sí, claro, evidentemente esto se ve muchísimo en películas de los Looney Tunes o incluso en El Resplandor, aunque de una manera bastante sutil. Yo estoy pensando de que de esto podríamos profundizar en el futuro porque la verdad que es
cuanto menos interesante. Siguiendo con el Templo Maldito, las situaciones y sus diferentes rescates musicales hacen que la película gane enteros de manera muy sutil, casi sin que el espectador se dé cuenta. El romanticismo seductor, la liberación de los niños esclavos o por supuesto ese temazo, el tema del Templo Maldito, representando el terror de Mola Ram que amenaza al espectador de todas. Lo cual también me lleva, por supuesto, a lo sutil que es la banda sonora de Indiana Jones y cómo John Williams también se le ocurrió mucho aquí. Por ejemplo, cuando hace ese tono ridículo, no quiero hacer spoilers de las películas por si alguien no las ha visto a día de hoy, con la canción No Ticket en la última cruzada, que también es bastante interesante esa parte de la película a nivel sonoro. Pero bueno, todo lo que está hecho en esta película, en el Templo Maldito en sí, me parece que está hecho de una manera muy sutil, y en la canción del Templo Maldito, pues sin ir más lejos, es uno de los ejemplos más claros. Precisamente con la última cruzada es cuando existe más este tono cómico y con cierta inocencia y nostalgia. La razón está clara cuando hablamos de una aventura padre-hijo, y eso sí, a mí me gusta infinitamente menos esta composición que las dos anteriores, pero el tema para representar al señor Henry Jones, y que más tarde se utilizaría a modo nostálgico en El Reino de la Calavera de Cristal, es un auténtico puntazo. Y fijaros que las dos últimas aventuras de Indy a mí me han parecido una castaña. O sea, yo creo que aquí más o menos todos tenemos una visión similar o muy parecida. Hay gente que sí que le gusta, pero bueno, en mi caso la verdad que no me gustan nada. Pero aún así John Williams está genial en las dos películas. Y hay que decir que en la última, aunque sí que juega en un terreno a lo mejor mucho más común, y que John Williams al fin y al cabo pues ya cuenta con una edad muy avanzada y no experimenta tanto, y al fin y al cabo pues juega, como digo, en un espacio común, lo hace bastante bien para la edad que tiene, que recordemos que tiene más de 90 tacos, Y al final resulta que la banda sonora de Indiana Jones no es considerada una obra maestra por el simple hecho de que existe ese tema principal tan característico, sino por lo detallista que es como una obra completa, capturando la esencia de la aventura, el misterio, el drama, el romance, el humor y miles de sentimientos más que podríamos enumerar hasta el fin de los días y que se clavan en el espectador sin que él se dé ni cuenta. Y muy a menudo me hago esta pregunta si las bandas sonoras están al fin y al cabo muy infravaloradas por el público en general, porque al fin y al cabo son cosas que no solo dan identidad a las películas, sino que aparte de eso crea atmósfera y por otro lado incluso puede generar marca, si hablamos de términos de marketing, por supuesto. Y anda, que yo sé que tú tarareas la música de Los Simpson, la música de South Park, la música de Friends, incluso la música de Los Serrano, que sé que ahí en la ducha a veces cantas de vez en cuando lo de 1 más 1 son 7, que yo lo sé, ¿eh? 1 más 1 son 7. ¿Quién me lo iba a decir? Es impresionante cómo la conexión entre Harrison Ford y cómo encarnó a Indy va de la mano con la música en prácticamente toda la saga, demostrando que incluso el propio Ford se rinde a los pies del maestro Williams cuando habla de maravillarse al verlo delante de una orquesta. La música de Indiana Jones es mucho más que un conjunto de canciones, es la esencia propia de la aventura y el testimonio idóneo de un genio compositivo como John Williams y de la sinergia, por supuesto, que tiene con Steven Spielberg. Todo en su composición nos hace soñar con que nosotros somos quienes empuñan el látigo, quienes se ponen ese sombrero fedora, quienes viven emocionantes persecuciones en exóticos escenarios y por supuesto asegura ante todo que el espíritu de Indiana Jones vivirá por siempre en los corazones y oídos de los que crecimos creyendo que estudiar historia o arqueología te daba derecho a vivir cosas así. Y esto es lo que quería contaros hoy. Por supuesto, si os ha gustado, ponedmelo ahí en los comentarios, dad me gusta y demás, que eso me servirá para saber que estos temas interesan y poder hablar de más bandas sonoras en el futuro. Por lo tanto, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete si quieres más música de diferentes géneros, por supuesto, y nos vemos en el siguiente vídeo rompiendo fronteras musicales, que es de lo que trata este canal. Nos vemos. Adiós.